Tengan muy buenos días, mis niños. Sean bienvenidos cada uno de ustedes nuevamente a la clase dominical del manual Ven Sígueme. La clase de este domingo se titula, vamos a verlo en el libro de Éter, capítulo 8 y versículo 26. Así se titula la clase de este día. Por lo tanto, se me mandó a mi Moroni escribir estas cosas para que sea destruido el mal. O sea que ese es el título de la clase, para que sea destruido el mal. Entonces, mis niños, quiero decirles que en esta mañana que cada uno de nosotros podemos confiar en que nuestro Padre Celestial nos preparará para obtener la vida eterna. Al igual que en este momento vamos a poder aprender cómo el Señor guió al pueblo de Jared a la tierra prometida. Cada uno de nosotros, mis niños, estamos luchando aquí en esta tierra para obtener la tierra prometida. Y nuestra tierra prometida será tener la vida eterna. Sucedió, mis niños, que cuando el hermano de Jared bajó del monte con las piedras que había preparado el Señor, colocó las piedras en los barcos, una piedra en cada extremo, o sea que no las puso las dos en un solo lugar, sino que una en un extremo y la otra en el otro extremo. Entonces las colocó dentro de cada barco y dieron luz. Entonces, cuando dieron luz, mis niños, cada uno de los del pueblo de el hermano de Jared agregaron, o sea que subieron a los barcos alimentos de toda clase, semillas para todos sus rebaños. Y sucedió, mis niños, que cuando estaban preparados ya todos los del pueblo en los barcos, recordemos que eran 12 barcos, el Señor desató un furioso viento para impelir los barcos hacia la tierra prometida. ¿Qué quiere decir impelir? Es como que el viento empujaba cada uno de los barcos con ruta hacia la tierra prometida. Qué bendición y qué poderoso milagro, mis niños, que el Señor, a través de los vientos, hizo llegar al pueblo de Jared a la tierra prometida. Mis niños, y esos barcos no eran como estos, con el velero. Eran unos barcos que eran como submarinos. Imagínense, mis niños, que esos barcos se sumergían por el fondo del mar y los cubría el agua y quedaban bajo el agua como submarinos. Mis niños, y cuando estaban los del pueblo mucho tiempo bajo el agua, imploraban al Señor su misericordia y cantaban y daban alabanzas al Señor. Y el Señor los colocaba en la superficie. Vemos cuánta compasión tuvo nuestro Padre Celestial con el pueblo del hermano de Jared. Y qué bendición cuando se sumergían los barcos hacia el fondo del mar como unos submarinos. No hubo animal que los dañara del mar, ni ballena, ni ninguna clase de animal podía hacerles daño, porque eran enviados del Señor. ¡Qué bendición, mis niños! El pueblo de Jared cruzó los mares empujados por el gran viento, y cuando descendió, cuando el viento calmó, ellos supieron que habían llegado a la tierra prometida. Y vean, mis niños, qué hizo el pueblo cuando llegaron a tierra prometida.
Les voy a dar lectura a este versículo literalmente. Y dice, y desembarcaron en las playas de la tierra prometida, y al pisar sus pies las playas de la tierra prometida, se postraron sobre la faz de la tierra y se humillaron ante el Señor y virtieron lágrimas de gozo ante el Señor por causa de la abundancia de sus tiernas misericordias. Así es, mis niños, cuando cada uno de nosotros tengamos la bendición de recibir la protección de nuestro Padre Celestial, debemos arrodillarnos para dar gracias. Debemos humillarnos ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y como dice la Escritura, dice, se llenaron de gran gozo por causa de la abundancia de sus tiernas misericordias. Ellos lloraron de gozo. A veces, mis niños, ustedes a mí me ven llorar, pero lloro de gozo por las tiernas misericordias de nuestro Padre Celestial, que hizo con nuestros antepasados y que está haciendo con cada uno de nosotros. Mis niños, ustedes y yo somos como el pueblo de Jared. Estamos cruzando estos mares de probación en medio de turbulentas aguas, pero el Señor, con su tierna misericordia, nos guía para poder perseverar hasta el fin y obtener la vida eterna. Pero ¿qué pueden representar las piedras que iluminaban los barcos en la oscuridad? El Señor me ha revelado que las piedras y los barcos, que las piedras en los barcos representan la obra misional, porque un barco como este representa el hogar, y cuando en un hogar está en oscuridad espiritual, llegan los misioneros y nos llevan la luz de Cristo. Así, mis niños, cada uno de nosotros tenemos la bendición de recibir las tiernas misericordias de nuestro Padre Celestial. De esa manera, mis niños, el Señor nos promete y debemos confiar que Él nos guiará hasta obtener la vida eterna. Además, mis niños, el Señor nos enseña que el recordar lo que el Señor hizo con cada uno de nosotros en nuestro estado de probación en esta tierra, nos brinda paz en las tinieblas o en las tormentas de la vida. En estos momentos, mis niños, de la conmoción de las tempestades, yo he tenido temor, pero me he centrado en leer las Escrituras y recordar las promesas del Señor, que Él, si nos esforzamos por guardar nuestra fe y los mandamientos de Dios, nos dará su protección. Y de esta manera les enseñó al pueblo de Jared. Dice en Éter 7:27, dice, y no hubo más guerras en los días de Chule, y recordó las grandes cosas que el Señor había hecho por sus padres, trayéndolos a través del gran mar a la tierra prometida, de modo que juzgó con justicia todos sus días. Pues, mis niños, cada uno de ustedes dirá quién es Chule. Pues les voy a decir que cuando el pueblo llegó a la tierra prometida, todos ya se multiplicaron porque trabajaron industriosamente, sembraron, cultivaron y construyeron. Cuando estaba un pueblo establecido, quisieron tener una persona que dirigiera el pueblo y quisieron nombrar rey. Y el hermano de Jared les dijo,
nombrando un rey vivirán en cautiverio. Pero le dijo a Jared, permite que tengan reyes. Y esto sucedió, mis niños. Por eso cada uno de nosotros debemos recordar lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros para recibir paz en nuestra alma. Y en Éter 6:30 también el Señor dijo, aconteció que Oría, anduvo humildemente delante del Señor y tuvo presente cuán grandes cosas el Señor había hecho por su padre, y también enseñó a su pueblo cuán grandes cosas el Señor había hecho con sus padres. ¿Cuáles son esas grandes cosas? Que atravesaron los grandes mares en los barcos, que Él les dio el modelo de hacerlos, que eran tan sellados como un vaso, porque no permitía que ingresara el agua. Eran tan sellados como el arca de Noé. Esas cosas maravillosas es que el Señor hacía, y esas cosas recordaban los hijos del hermano de Jared. Y quiero decirle que Orías era hijo de Jared, y él ocupó el reino después que murieron otros, y él dice que reinó en justicia. Dice, su pueblo, cuán grandes cosas el Señor había hecho por sus padres. Entonces es bueno y muy importante que podamos recordar cada una de las bendiciones que nuestro Padre Celestial nos ha dado a cada uno de nosotros. Esas son las cosas maravillosas que Dios hace para cada uno de nosotros. Además, el Señor es misericordioso cuando nosotros nos arrepentimos. Vamos a ver de qué manera. En Éter 9, en Éter 9:28 dice, y de nuevo llegaron profetas a la tierra proclamando el arrepentimiento. Sí, debían preparar el camino o caería una maldición sobre la faz de la tierra. Sí, que habría un hambre grande en la que sería destruido si no se arrepentían. Aquel pueblo, tal y como lo dijo el hermano de Jared, entraron en cautiverio y empezaron a cometer iniquidades. Y en este momento que llegaron los profetas, los llamó al arrepentimiento, si no serían destruidos por un hambre. Qué triste, mis niños, estar en una hambruna, no hallar qué alimento tomar. Varias personas murieron en este pueblo y esto sucedió. Y aconteció que cuando se hubieron humillado suficientemente ante el Señor, Él envió la lluvia sobre la faz de la tierra y el pueblo comenzó a revivir y empezó a haber fruto en la tierra del norte y en todas las tierras circunvecinas, y les demostró el Señor su poder para librarlos del hambre. Mis niños, en este momento yo recuerdo ahorita estas catástrofes que hemos pasado, cómo el Señor ha demostrado su poder para salvarnos. Infinitamente agradecida con el Padre Celestial por la gran misericordia que tiene para con nosotros, los santos de los últimos días, y para nuestro país. Alabado y loor a mi Señor y mi Dios por habernos salvado. Como dijo en Éter de la clase anterior, de mi boca salieron los vientos, de mi boca salieron las lluvias y también los diluvios. Y así como de su boca sale, así por su boca y su poder son detenidas. Y detuvo esa catástrofe en Honduras, porque fueron pocos
los que perecieron. Así vemos que el Señor, cuando nos arrepentimos, nos da su protección. Y cuando el Señor, mis niños, protegió a aquel pueblo y los libró y mostró su poder para librarlos, dice que sucedió que Ches, que era descendiente de Het, pues Het había perecido por motivo del hambre, como también toda su familia, menos Ches. Empezó pues Ches a restablecer un pueblo abatido. Miren, mis niños, aquel pueblo de Jared había sido abatido por su desobediencia. Y aconteció que Ches recordó la destrucción de sus padres y estableció un reino justo. Mis niños y mis niñas, al final, este pueblo, a través de su arrepentimiento, logró la protección de nuestro Padre Celestial. ¿Y cuál fue el motivo? Porque el pueblo de Jared entró en iniquidad. Pues les diré, mis niños, que el Señor, cuando guardamos los mandamientos, Él nos bendice con aquellas cosas materiales. Y aquel pueblo cultivó, construyó y llegaron a ser ricos. Pero mis niños, quiero decirles que cada uno de nosotros, como santos de los últimos días, vamos a llegar a ser ricos en las cosas materiales si guardamos los mandamientos y los convenios sagrados que hemos hecho con el Señor. Y esa será la prueba de nuestra fe. La prueba de nuestra fe es tener todo en abundancia. No es tener adversidades, mis niños, porque cuando tenemos adversidades y pruebas, nos arrodillamos y nos humillamos al Señor. Pero cuando somos ricos, creemos que nos necesitamos a Dios. Y esa será la prueba de nuestra fe. Cada uno de ustedes, mis niños, van a ser en un futuro aquella luz, igual que las piedras que preparó el Señor y las tocó con su dedo, llevando la verdad a cada uno de los hogares de todo el mundo, para sacarlos de las tinieblas a la luz, y que sus barcos, que son sus hogares, no los dañen las aguas, no los dañen los animales marítimos, y puedan prepararse para obtener la vida eterna. Testifico con todo mi corazón que estas cosas son verdaderas. Sé que mi Padre Celestial tiene inmenso amor y misericordia por cada uno de nosotros. Solo espera que nos arrepintamos y vengamos a Él. Comparto mi clase y mi testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén.